Fe, esperanza y amor. Yo soy Néstor y tengo el maravilloso gusto y privilegio también de poder el día de hoy, en esta noche particularmente, compartir un mensaje que estoy seguro que va a ser una gran herramienta a la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por el simple hecho de que todos tenemos asuntos que reparar, todos tenemos algunas situaciones que hasta el día de hoy estamos cargando y batallando con esas complicaciones, y específicamente estaremos hablando acerca de amar el camino, acerca de los caminos de la vida, y no necesariamente es una canción por ahí, espero que no se le esté viniendo a la mente. Estamos hablando acerca de amar el proceso, amar esos procesos, como bien decía Abraham en el lobby. Bueno, la realidad es de que podemos salir con muchos raspones, podemos salir con algunas heridas, pero la realidad es de que la vida es un reto que tiene que afrontarse. La vida también es una lucha que tiene que estar batallando y que tiene que salir uno hasta cierto punto con cosas aprendidas y con hábitos nuevos, por supuesto. Y qué detalle cuando hablamos acerca de esos hábitos, ¿no? Porque regularmente cuando instalamos hábitos en nuestras vidas, llega a ser un tema un tanto complicado volver a instalar nuevos hábitos. Eso se lo puedes preguntar a alguna persona mayor que dice, bueno, es que yo soy así, esto lo he hecho de tal manera durante toda mi vida, pero hoy estaremos hablando acerca de ese siguiente escalón. Vamos a hablar acerca de ese maravilloso proceso. Así que bueno, antes de comenzar, quiero mandar ese saludo especial a las personas que hoy están aquí por primera ocasión, a las personas que nos están acompañando también allá en la familia, en los campus, en todos los lugares. Queremos que sea una realidad en nuestras vidas, decirles que aquí siempre va a haber un lugar para ti. Este siempre va a ser tu hogar. La iglesia, como las personas, es ese refugio para momentos difíciles. La iglesia es ese grupo de personas. La iglesia es ese hospital del alma en donde todos hemos llegado heridos, o quizá el mismo día de hoy estamos luchando con algunos aspectos, pero que Dios, como médico, como un especialista, quiere estar sacando esas condiciones críticas y ayudándonos y ayudarnos, por supuesto, a fortalecernos día con día. Así que lee conmigo este tema que tiene que ver con el proceso, amando mi proceso. Y me gustó ponerle justamente este adjetivo de posesión, que justamente es mí, porque quiero que hoy seamos muy honestos. Quiero que hoy nos miremos al espejo y hablemos directamente con esos asuntos que aún nos siguen costando. Quiero que hoy hablemos acerca de esas circunstancias con las cuales hoy seguimos luchando, y la honestidad es una parte importante. Así que amando mi proceso, todo tiene un proceso. Tal vez si hay alguien aquí que dice, bueno, yo en casa tenía mis pequeñitos, hablando de los hijos, y la casa estaba llena de juguetes tirados por todos lados, había paredes rayadas con algunos tipos de crayolas, y hoy esos jóvenes ya han partido, ya han volado, se diría en este tiempo. Bueno, las cosas, las situaciones, todos los asuntos y los procesos van cambiando. ¿Por qué? Porque estamos en este camino llamado vida. Y mira, si tal vez tú en alguna ocasión has estado en alguna carrera hablando de ciclismo, has estado tal vez en una caminata, has estado en un triatlón, no me vas a dejar mentir que dice esta verdad, que es más fácil que bajar que subir. Claro que sí, por supuesto, porque cuando tú vas en una pendiente totalmente y la bicicleta dejas que la misma inercia y la fuerza que ya se llevaba eso vaya de manera natural, bueno, pues no hay mucha problemática. ¿Cuál es el detalle ahora, por ejemplo, cuando hablamos acerca del subir? Bueno, cuando estás corriendo, amerita más fuerza a nivel muscular, amerita más esfuerzo, amerita incluso también más dedicación, más constancia, pero sinceramente es más fácil bajar que subir. Algo semejante pasa en nuestras vidas. Es más fácil ir en una condición de bajada y ver algunas cosas que hasta la fecha están mal, mirar y a un lado hacia el otro y pensar que la vida es suficientemente dura y que no podemos cambiar nada más. A eso consideraremos ir de bajada. Pero el subir implicará esforzarnos, algo bastante difícil en nuestro tiempo, porque el hablar acerca del esfuerzo al parecer se ha convertido en una alternativa lejana para nosotros los seres humanos. Nos gusta tener una generación express, queremos que las cosas sean así de rápido, queremos que la vida se vaya desenvolviendo sin que nos cueste nada, y como esos pequeños que desde bebecitos se les ha dado todo lo que ellos querían y hoy en día son difíciles
cuando alguien les dice que no, la realidad es de que estamos trabajando, estamos forjando caminos con cada una de nuestras decisiones. Así que en la vida, en este camino, en este tren llamado vida, es más fácil bajar que subir, pero ¿sabes? Vale la pena el esforzarnos. Sabes que las cosas se tornan un poco complicadas cuando te estás esforzando. Yo conozco un buen amigo que me dijo, oye, en alguna ocasión le dije a Dios, Señor, dame un poco más de dependencia hacia ti, y a la semana próxima perdió el trabajo. Es un amigo muy querido y me dijo, Néstor, yo estoy seguro que esta respuesta es de parte de Dios, tal vez porque mis prioridades ya no son sus prioridades, tal vez porque necesito aprender a depender un poco más de Él en medio de esos días oscuros, en medio de esos días grises, porque estamos en este proceso, estamos en que la vida está llena de infortunios en algunas ocasiones. Si pudiésemos comparar con algo, lo mejor sería una rueda de la fortuna. En algunas ocasiones estamos arriba, en algunas ocasiones estamos abajo. La vida es inesperada, porque un día tienes trabajo fijo, estás pagando algunas cuentas y a la próxima ocasión resulta que hubo un corte de personal y ahora tienes que buscar un nuevo trabajo, ¿no? Un día estás en una condición buena de salud física y a la siguiente has leído un diagnóstico que te vino a cambiar absolutamente todo lo que conocías y ahora tienes que tomar cierto tipo de medicamentos para que no haya una descompensación en tu organismo. La vida es inesperada cuando se viene abajo el tema de la economía, cuando nos golpea un infortunio, hablando de alguna pérdida de algún ser querido, porque en este proceso y en este caminar no estamos exentos de nada de eso. Sería una mentira decirte que la relación y nuestra relación con Jesús es ausencia de problemas, porque no es así. Dios mismo, Jesús mismo nos prometió que vendría aflicción, que vendrían tormentas, que vendrían días en los cuales voltearíamos a un lado y al otro buscando ayuda, pero que entendiéramos que en medio de esa tormenta Él estaba con nosotros, que Él no ha olvidado su promesa, Él no ha olvidado sus palabras. Pero ahora quiero que nosotros entendamos que la vida es inesperada y tú y yo tenemos que estar preparados, tenemos que estar forjando esa armadura con cada una de nuestras decisiones. Y como la vida es inesperada, muchas veces llegamos a escuchar algunas frases como estas que están apareciendo en la pantalla. No sé cómo llegué a este punto. No sé cómo perdí la salud a este grado con cada una de las decisiones que tomé tiempo atrás. No sé cómo estoy atravesando esa bancarrota ahora emocional. Estoy cruzando una lesión fuerte a nivel de mi relación, a nivel de mi matrimonio, a nivel de mi noviazgo, de la etapa en la que te encuentres, y volteamos a un lado y otro y decimos, ¿por qué me pasa este tipo de cosas, no? O decimos esta siguiente frase, nunca creí que sería capaz de... Y ahí agrégale el espacio que quieras. Nunca creí que serías capaz de lastimarme, nunca creí que serías capaz de mentirme y de jugar con mis emociones. O sea, son palabras fuertes, ¿no? Y entonces, como la vida es esa ruleta, como la vida es un proceso, como la vida también es un camino, no estamos exentos a estos días grises y a estos momentos difíciles. Y sentimos que nos han cambiado, como dice en esta lámina, nuestra libertad por una prisión de desesperanza. Todos hemos tenido desesperanza, todos hemos tenido miedo, todos tenemos el día de hoy cosas que seguimos cargando, que nos siguen lastimando, mentiras que alguna vez creímos y que no hemos soltado. Caímos en la trampa de la comparación tal vez, caímos en la mentira de decir mañana voy a cambiar y seguir en la misma condición cada día, y eso solamente refleja que hemos caído en una prisión de desesperanza. ¿Y cómo saber que estamos en esa prisión de desesperanza? Punto número 1, puede haber algo de pesimismo. Y decimos, si la vida es mala, si las cosas son malas, ¿qué puedo cambiar yo? O sea, yo creo que mis actitudes, mis acciones no van a modificar nada, la vida va a seguir cada vez de mal en peor, no va a cambiar nada de la sociedad porque yo me esfuerce, y caemos en el pesimismo. Punto número 2, puede haber frustración de decir, bueno, siempre me esfuerzo y nunca puedo concluir algo. Siempre trato de poner mi mejor cara y no termina de golpearme algo en el día, alguna actitud, algún problema, algún conflicto, y caemos en esa frustración y decimos, bueno, pues, ¿qué caso tiene seguir? Después podemos entrar en la frialdad en una relación de decir, ¿qué te pasa? Nada.
¿Quieres arreglar algo? No, no tengo tiempo, ¿no? Hay frialdad, hay roce y no necesariamente la frialdad es ausencia de compañerismo, porque pueden haber personas juntas, puede haber un grupo de amistades, pero sentirte muy vacío y muy lastimado por dentro. Y un poquito más adelante podemos hallar algo de impaciencia y hoy en día somos el espacio, somos la cultura, somos el 2021 con mayor impaciencia de todo el mundo, porque queremos que todo sea de una manera veloz en esta generación express. Incluso ahí en WhatsApp tú ya te le puedes poner ahí en los mensajes de voz, ¿no? Por dos, ahí dices, ay, ahí está la tía que manda sus audios de 5 minutos, órale, de una vez para escucharlos rápido, ¿no? Y dices, estamos en una generación tan acelerada, tan veloz, que no nos permite ni siquiera salir y tomar aire y volver a trabajar, ¿no? Porque estamos en este proceso, estamos en este caminar, estamos en este andar, y te voy a decir una cosa que estoy apelando y decía al inicio, queremos ser muy maduros y queremos ser bien honestos. Te voy a decir una cosa que va a aparecer en la pantalla y quiero que lo miremos de la mejor manera, porque es algo fuerte, porque es algo duro y es algo difícil. No sé si en alguna ocasión has llegado a pensar esto. Las cosas serían mejor si no estuviera. Y qué tema tan delicado, qué tema tan contundente el llegar a pensar, el llegar a imaginar que no cambiaría nada si no estuviéramos. Y es complicado, porque eso significa haber comprado la mentira de que nadie es indispensable. Haber comprado la mentira de que tu vida es irrelevante y que llegará alguien que hará tu trabajo en algunos aspectos, ¿no? Y entonces creemos esta mentira que es catastrófica, que las cosas serían mejor si no estuvieras. Y este mensaje va para todas aquellas personas que han caído en esa prisión de desesperanza, que se sienten insuficientes, que sienten que su vida no cambiaría absolutamente en nada. Este mensaje es para todas aquellas personas que hoy sienten esa incertidumbre, ese temor. Y mira, bueno, quiero decirte una cosa. Si hoy tú estás atravesando esta época dura, si sientes que las cosas han golpeado tan fuerte tu vida, que sientes que algo se rompió por dentro, déjame decirte que lo que estás pasando y lo que estás viviendo es solamente un punto y coma. Quiero decirlo una vez más, lo que estás viviendo es solamente un punto y coma. Tienes que detenerte, no tienes que dar un paso sin reflexionar. Tenemos que replantear el camino que estamos tomando, y el mensaje de hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver con que podamos amar esos detalles, con que podamos amar esos pequeños asuntos que parece que los damos por sentado. Te levantas, vas a trabajar, regresas, hay que pagar el agua, la luz, el gas, el internet, los niños a la escuela, y parece que estamos en un vaivén cotidiano del cual pues se nos olvida agradecer. Y entonces, si hoy tú has pensado esas condiciones de que la vida sería mejor si no estuvieras, déjame decirte que necesitamos frenar en seco. Tenemos que levantar ese freno de mano y tenemos que ponernos en un tema reflexivo y entender que ese problema, ese caos, esa situación es solamente un punto y coma. En gramática, el punto y coma se utiliza para mostrar una pausa. No decir que vamos a cambiar de historia, es una pausa, pero que vamos a seguir en ese mismo relato, porque tu vida y mi vida aún no se han terminado de escribir, porque tu vida y mi vida es un compendio de decisiones y acciones que tomamos cada mañana, y necesitamos entender que esos días grises, que las malas decisiones que tal vez tomamos tiempo atrás, no nos definen. Y Dios te dice que te ama. Dios dice que eres importante, Dios dice que te conoce desde antes de tu nacimiento, y Dios dice que para Él eres importante y sobre todo tienes un propósito y un papel fundamental y crucial. Así que no seamos de ese porcentaje alto de personas, y esto déjame decirte que no es una situación de exclusión para ninguna etapa, porque hay jóvenes de 12 a 17 años que arremeten contra su propia vida por el sentirse y por el comprar esta mentira de no ser suficientes y pensar que no cambiaría nada si no estuvieran. Hay adultos que entran en una crisis de decir, es que ya no puedo más. Estoy harto de estar en esta misma condición de lucha, de golpe y de no ver progreso. Creo que ya no quiero y no puedo seguir. Y esto no discrimina ninguna etapa. No discrimina las grandes mansiones en donde actores, en donde productores se han quitado la vida por creer esto. Y no discrimina ninguna parte. Entonces,
creo que tenemos que poner atención y creo que tenemos que ser personas intencionales. Así que mira, hay una joya maravillosa, hay un diamante en Isaías 40:29 que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Una vez más, Él da esfuerzo. ¿A quién? Al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo sé que muchas veces nos hemos sentido débiles, sé que muchas veces hemos pensado que ya no podemos más, queremos arrojar esa toalla, metafóricamente hablando, queremos que la vida que tomamos, las decisiones que tomamos fuesen diferentes, pero ya es algo irreversible. Y entonces, Dios promete que dará fuerzas nuevas cada mañana, que cuando tú te sientas débil, necesitas levantar los ojos debajo del sol, necesitas levantar los ojos más bien por encima del sol y entender que hay algo más allá que tal vez todavía no hemos comprendido, algo que todavía no hemos apreciado en su totalidad. Y si puedes, me gustaría y me encantaría que le pudieras tomar una captura de pantalla a esta hermosa promesa que muchas veces nos alienta, nos fortalece y nos sostiene cuando la vida no sucede como hubiésemos esperado. Y mira, tu vida, punto número 1, tiene un propósito. Y no es algo que yo diga, sino que Dios nos lo muestra cada mañana. Tu vida jamás habrá sido un accidente. Para Dios no hay casualidades y quiero que me acompañes a este maravilloso punto que menciona el salmista en el Salmo número 139, verso 13, que dice, tú creaste mis entrañas, me formaste ¿en dónde? En el vientre de mi madre. Habla de preparación, habla de conocimiento previo. Siguiente versículo, número 14. Soy una creación como admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. El escritor de este salmo decía entenderlo de manera apropiada, pero sabes, nos cuesta mucho porque caemos en la trampa de la comparación y entonces salimos perdiendo. Nos cuesta mucho entender que Dios nos ha puesto como una corona de la creación, Dios nos ha puesto en un lugar privilegiado, dice que somos real sacerdocio, dice que somos nación adquirida por Dios y esto es maravilloso, pero muchas veces no lo vemos de esa manera y quiero que lo entendamos de la manera como es. Esto no es una clase de autoestima, tal vez tú necesitas una clase de cristoestima y nos referimos a un asunto en el cual Dios habla acerca de quién eres tú en Él, de lo que Él puede hacer con tu vida, de que tu vida no es un accidente, que tu vida tiene un propósito y que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para aprender, hoy es tiempo para replantearnos lo que estamos haciendo, hoy es tiempo para detenernos un poco en esa vida tan acelerada que vamos y entender que Dios tiene y quiere mostrarnos grandes cosas en los pequeños detalles de la vida que tal vez hoy nos estamos perdiendo por el exceso de trabajo y no me malinterpretas, no quiero que pensemos que no hablamos de dejar de trabajar y dedicarte a pura risa y todo, no, todo tiene su tiempo, hablamos de poner las cosas en su lugar, de poner las cosas en su casilla y avanzamos en este salmo hermoso que dice, mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Me encanta esta palabra entretejido porque tiene que ver con un cuidado minucioso, con que tiene que ver, por ejemplo, cuando un neurocirujano está tomando las herramientas necesarias para hacer esas microcirugías. Bueno, el ser entretejido tiene que ver con un cuidado específico, con un cuidado y un asunto quirúrgico. Así de preciso son las cosas. Bueno, así de preciso es la mano de Dios a la hora de formarnos y a la hora de darnos ese libre albedrío, a la hora de darnos ese carácter, esos dones, esa manera de nosotros andar. Así que olvídate de las casualidades, olvídate de los accidentes, no importa si tú alguna vez escuchaste tal vez a mamá, papá decir, bueno, tú fuiste un error, Dios ya te conocía desde antes de eso y Dios antes de eso te amaba y sabía que tu vida tendría un propósito maravilloso. Así que número 1, necesitamos enfocarnos. Y el enfocarse significa que tienes que ponerte los lentes de Dios para que puedas ver en la misma sintonía lo que Él quiere mostrarnos. Muchas veces pasamos la vida con un desenfoque total y me gusta mucho recordar una película, tal vez tú la has visto, la de Alicia en el País de las Maravillas, en donde se encuentra a Alicia en una vereda y de repente ve a ese gato sonriente que de repente le pregunta a ella, al gato, oye, ¿qué camino debo de tomar? Y de repente el gato le dice, bueno, pero ¿a dónde vas?
Y ella le dice, no, no importa, no sé a dónde voy. Y él le dice, bueno, pues entonces no importa qué camino vas a tomar si no sabes a dónde vas. Entonces necesitamos saber hacia dónde vamos para saber qué herramientas, qué acciones vamos a tomar, qué pensamientos y qué decisiones vamos a elegir cada mañana. Porque es un proceso que se reinicia cada mañana. Tienes que enfocarte, porque los seres humanos somos especialistas en descalibrarnos como esa báscula que de repente está volando y dices, ay, allá pesaba 80 y acá peso 60. Bueno, tenemos que calibrarnos, tenemos que enfocarnos y evidentemente cambiaremos las cosas si solamente decidimos enfocarnos en aquel que quiere darte amor incondicional. Así que punto número 1, necesitamos buscar el enfoque. Punto número 2, necesitamos aprender a descansar. ¿Por qué? Porque Dios sigue abriendo camino sobre las aguas. Y sabes, yo creo que cuando hablamos acerca de este camino sobre las aguas, se viene a la mente ese acto milagroso cuando estaba Moisés en medio de esa circunstancia tan peligrosa, tan riesgosa. Había tanta cantidad de egipcios que los estaban persiguiendo a Moisés y a todo ese grupo de israelitas huyendo, estaban saliendo de Egipto, venían a caballo, querían matarlos, querían traerlos de nuevo a la esclavitud. Tal vez se te viene a la mente ese aspecto cuando hablamos acerca de que Dios sigue abriendo caminos, pero la realidad es de que esta semana Dios nos llevaba a un pasaje hermoso que va un poquito más adelante. Habla acerca de Josué. Josué tuvo la oportunidad en esa ocasión de ver cómo Dios hacía un milagro, abría las aguas y podía pasar ese pueblo también con un propósito. Pero ahora la escena ha cambiado. Se encuentra este relato en Josué capítulo 3, versículo 11 en adelante. Se resulta que ahora Josué estará atravesando un día gris. Resulta que Josué ahora ya no está más de la mano de Moisés porque él ha muerto. Resulta que Josué no tiene esa vara poderosa que algunas personas dicen, ay, en esa estaba el poder, ¿no? Para abrir las cosas. Ya no hay vara, ya no hay Moisés, solamente está Josué en medio de una marea. Se encuentra Josué mirando el río, viene con sus acompañantes, vienen los varones israelitas también, y va a ver una segunda ocasión cómo se abren las aguas nuevamente, ese río Jordán se estará partiendo en dos y podrán cruzar, porque Dios es especialista en abrir camino cuando hay momentos duros. Dios es especialista en restaurar a personas rotas. Dios es especialista en tomar esos momentos difíciles y transformarlos en grandes aprendizajes si tan solo tú y yo se lo permitimos. Si tan solo tú y yo decidimos que ya no queremos caminar en esa dirección que tanto nos ha lastimado y que tanto ha lastimado a las personas que están a nuestro alrededor. Y mira, el tercer punto, necesitamos aprender a amar ¿el qué? El camino. Forzosamente tenemos que aprender a amar el camino, que es el tema de esta noche. Ama el proceso, ama el camino, ama los días duros, a pesar de que se escuche bastante difícil, pero Dios nos invita a que podamos amar el proceso, a que no te pierdas lo que Él quiere mostrarte en esos pequeños detalles de la vida. Y sabes, cuando nosotros éramos pequeños, nosotros somos 6 hermanos, prácticamente crecimos toda la vida allá en Tequisquiapan y ya te imaginarás una vida, una familia un poquito numerosa, 6 hermanos, mamá, papá, éramos 8. Entonces regularmente la tecnología, hablando de los dispositivos, hablando de las pantallas inteligentes, hablando de las tablets, de los iPads, todo eso no era parte de nuestro vocabulario. Sencillamente éramos de la generación que agarraba la corcholata y jugaba en el pórtico de la escuela por horas. Éramos de esa generación que tomaba ese mismísimo jugo, ese refresco en una bolsa, que quién sabe qué había metido en esa bolsa, pero tú te tomabas ahí tu refresco. Éramos de esa generación. Y no te estoy diciendo, no me malinterpretes, que era mejor que esta generación. No, sencillamente te estoy diciendo cómo eran las cosas tiempo atrás. Era un proceso diferente. Era rara la ocasión que mamá y papá nos decían vamos a salir de vacaciones. Nosotros no teníamos ni siquiera conciencia de vacaciones, todo pagado, eso no existía en nuestra mente. Ir al cine era algo que era solamente lo escuchábamos en la radio. Punto número 1, porque no había cines en Tequisquiapan, y punto número 2, pues porque no es lo mismo pagar un boleto de cine que 8 boletos de cine, ¿no? Entonces era cine o comer durante toda la semana. Resulta que en una ocasión, me acuerdo muy bien,
mamá y papá dijeron, vamos a ir a tal balneario, ¿no? No, nosotros estábamos emocionadísimos, desde un día antes inflamos nuestros salvavidas, nos preparamos, nos sacamos todas las cosas, nos subimos al vehículo a la mañana siguiente y ya te imaginarás, yo creo que tú te identificas con esto y decíamos, ya merito vamos a llegar, no, todavía no, ya casi, no, todavía no, ¿cuánto falta? Que ya, si no se callan, me voy a dar una vuelta y no nos vamos a ningún lugar. Y entonces nosotros decíamos, bueno, ya nos calmamos, ¿no? Y a los 5 minutos ya casi llegamos y se repetía una y otra vez, ¿no? No aprendimos a que las vacaciones comenzaban desde el momento de salir de casa. Nosotros queríamos disfrutar todo y estar directamente echándonos un chapuzón ahí en la alberca. Y el problema es cuando eso lo traducimos a la vida adulta. El problema es cuando somos desesperados, cuando queremos que los planes, que los proyectos, que nuestras metas, que es el punto B, se logren en un chasquido. Ahí es el problema, porque no estamos dispuestos a amar todo el proceso, estamos dispuestos solamente a decir yo voy a ser feliz hasta que esté acá disfrutando este punto. Todo lo demás no me importa, yo solamente quiero llegar a mi objetivo, llegar a mi meta y en consecuencia se nos olvida mirar el camino que Dios tiene planeado y Dios hace cosas maravillosas a lo largo del camino. ¿Te acuerdas la ocasión en la cual Jesús iba directamente a la casa de su amigo Jairo? Eso se encuentra en Lucas capítulo 7. Iba a la casa de su amigo, de ese comandante, iba de Jairo, iba del punto A, la casa de Jairo estaba en el punto B y en ese punto intermedio va a ocurrir algo maravilloso. Una mujer con una enfermedad incurable, entre comillas, con flujo de sangre, va a buscarlo y va a verle como una única oportunidad, va a tomarle de su manto y su enfermedad va a ser totalmente mitigada. Qué hermoso, ¿no? Y eso ocurre, una vez más, durante el proceso, durante el punto A y durante el punto B. Segundo caso, resulta que es Jesús que ahora se dirige a Galilea, nuevamente, punto A y punto B. En el punto medio tiene sed y va a pasar a un lugar llamado Samaria, en donde se topará con una mujer, la cual platicarán y charlarán y ella se sorprenderá y la vida de esa mujer nunca más volvería a ser la misma porque ella podría beber del agua viva de la cual no tendría sed nunca más. Qué hermoso, ¿no? Nuevamente ocurre esto en el punto A al punto B a lo largo del camino. Mira cómo Dios hace cosas hermosas cuando nosotros a veces estamos tan enfocados en llegar, pero olvidamos todo lo que hay de fondo. Olvidamos esos detalles, olvidamos ser agradecidos, damos por sentado que nuestro corazón está trabajando, damos por sentado que la salud se encuentra estable, damos por sentado que tiene que ser las cosas de esa manera sin mayor esfuerzo y eso entonces nos empieza a posicionar en un aspecto de falta de gratitud y cuando no somos agradecidos con nadie, ahí sí que empiezan las complicaciones. Entonces, punto número 1, dijimos que necesitamos enfocarnos. Punto número 2, necesitamos descansar. Y punto número 3, forzosamente tenemos que amar el camino. Y sabes, cuando hablamos acerca de este tema, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de nuestros defectos, tiene que ver con lo que Dios busca hacer a través de los hábitos que quizá aún nos faltan por cambiar, porque cuando Dios te mira, Él te ve como un instrumento que edificará la vida de otras personas. Él te ve con un potencial grande y quiero que me entiendas en este aspecto y ojalá que no estemos perdiendo el hilo de estas ideas, porque no me refiero a que todos somos exactamente iguales en esa condición, porque hay algunos que harán fruto a 30, 60, 100 por uno, pero sí me refiero a que tú puedes utilizar ese martillo para construir o puedes utilizar ese mazo para derribar paredes y para lastimar a otras personas. Dios quiere que podamos emplear esos dones, esos talentos, esas oportunidades. Dios te ha puesto en un lugar privilegiado. Dios te ha puesto en un lugar único al que solamente tú puedes llegar, a esos amigos, esos compañeros, esa familia, en donde tú puedes ser luz, en donde el propósito de Dios es que reflejes el amor, el propósito de Dios, y espero que no se malentienda esto que voy a decir, el propósito de Dios no sería necesariamente que esté conectado en esto, que haga esto y lo otro, es importante que lo hagamos y esas son las disciplinas privadas que podemos tener, pero el propósito de Dios es que lo reflejemos a Él,
que reflejemos las buenas noticias, que demos ese mensaje de salvación, que podamos compartir su amor a otras personas en el trabajo, en el coche, en la oficina, y esto no es vitacilina, y nos refiero a que puedas reflejar ese amor a las personas en el medio donde tú te desenvuelvas, que seamos una cultura, que seamos una familia generosa, una familia que lucha, una familia que no se da por vencida. Y entonces ahí es cuando las cosas comenzarán a cambiar. Y la pregunta no es ¿Dios lo quiere hacer? La pregunta es ¿tú le quieres seguir? La pregunta es ¿Dios lo cree? No, esa no es la pregunta. La pregunta original es ¿tú le vas a creer a Dios? ¿O seguiremos andando en este trajín de actividades como todos los días, con los mismos problemas, con las mismas luchas, con el mismo carácter, con el mismo pensamiento de pues si alguien me quiere me va a querer porque así yo soy? No se trata de eso, se trata de renovarnos, se trata de cambiar y de ser personas que reflejen ese carácter, ese amor a alguien más. Y me gustaría terminar con una historia basada en hechos reales. ¿Qué tal se escuchan esas películas ahí de Netflix? Son las mejores, las que tienen hechos reales. Resulta que en una ocasión estaba un grupo de personas que tenían solamente una cosa en común, que era una enfermedad la cual les tenía presos, les tenía aislados de todo tipo de situaciones de convivencias. Este tipo de personas eran solamente 10, no sé si se habían hecho amigos o no, pero eran 10 y se movían en una misma dirección. Ellos padecían una enfermedad que afectaba sus nervios, que afectaba la misma circunstancia de los órganos y de diferentes asuntos a nivel generalizado. El detalle es de que estas personas habían sido tan golpeadas, tan excluidas, tan abandonadas, que llegaron a pensar este mismo pensamiento. Eso se escuchó medio un pleonasmo, ¿no? Llegaron a pensar esto mismo. Llegaron a decir en una y otra ocasión, mi vida o la vida sería exactamente igual si yo no estuviera. Se habían cansado de gastar todo lo que tenían para poder pagar esa cura que ellos anhelaban y soñaban. Escuchaban las mismas críticas, habían sido arrojados de su familia, tenían prohibido tener un tema de acercamiento hacia sus mismos hijos, y estas 10 personas se movían en un bloque tratando de taparse para que nadie les viera, y cada vez que alguien se les acercaba tenían que gritar lo que ellos eran y la enfermedad que ellos atravesaban. En una ocasión escucharon que había un sanador, escucharon que había alguien que hacía milagros, escucharon que pasaría por su aldea aquella persona que no solamente se dedicaba a decir las cosas que tenían o no tenían que hacer, sino a reflejar, a cambiar, a curar, y ellos con esas pocas fuerzas que tenían se decidieron levantar esa mañana y hacer el esfuerzo. Vieron al sanador caminar, vieron a esa persona de tantas veces que habían escuchado hablar de muchos más, la vieron y le gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y él, ¿sabes qué es lo que hizo? No se alejó, lo opuesto, se acercó a ellos. Algo ilícito para todos en aquel tiempo. Se acercó a ellos y les dijo: solamente quiero que vayan y se muestren a los sacerdotes. Ellos tenían una enfermedad llamada lepra, la cual literalmente se arrancaban pedazos de piel, una enfermedad que en aquel tiempo no tenía cura. Y entonces eran excluidos de todo lugar y de toda civilización. Y ellos, con dudas, con incertidumbre, pensaron: solamente tenemos que caminar, hemos caminado 100 veces de esta manera, hemos venido aquí caminando y tú nos dices que tenemos que caminar y mostrar esto que tenemos a aquellas personas que de hecho ellos mismos nos dieron el diagnóstico, porque en aquel tiempo los que daban el diagnóstico eran los sacerdotes. Y entonces dijeron: ok, vamos a hacer ese esfuerzo. Y entonces la historia narra que se levantaron con esos cuerpos golpeados, con ese ánimo tan decaído, pero con una gota de esperanza, a caminar. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? En el camino, en el proceso, fueron sanados. Su vida cambió. La vida reflejó algo diferente. Solamente por creerle a Dios, solamente por ser obedientes a Él, solamente por esa fe inquebrantable. Y sabes, hoy en día
tú y yo tenemos que aprender de ello. Tenemos que aprender que la fe en nuestro entorno puede mover montañas, montañas económicas, montañas de salud, montañas a nivel familiar, pero no me refiero a una fe que solamente dice yo creo en Dios y sigo mi vida igual, no, una fe informada, una fe en acción, una fe en movimiento. Y esa es la invitación en esta noche, que podamos aprender a amar el camino, que aprendamos a buscar nuestro propósito y por supuesto que aprendamos a que Dios quiere mostrarnos algo más allá de lo que tal vez aún no podemos ver. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por las oportunidades que nos das cada mañana, gracias porque tú nos amas en medio de todo lo que está ocurriendo. Señor, tú estás con nosotros, ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a tomarnos fuerte de tu mano cuando esos días oscuros lleguen, cuando la ruina parezca que está inundando nuestras familias, cuando la enfermedad toque nuestras puertas y la desolación venga, ayúdanos a verte a ti, a entender que tus planes son mejores que los nuestros, a decidir enfocarnos en tus caminos, a decidir ser ese instrumento de honra para ti, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por estar aquí acompañándonos en esta noche hermosa de fe, esperanza y amor. Quiero invitarte a que vayamos a cantar una vez más. No te desconectes, todavía faltan anuncios importantísimos. Así que nos vemos en unos momentos más.